Gracias, compañeras, compañeros diputados. El desarrollo es un medio, no un fin. El fin es alcanzar una calidad de vida que haga posible que las personas vivamos con dignidad, que podamos crecer en todos los sentidos y desarrollar nuestras capacidades. En este orden de ideas, cobra la mayor importancia la segunda edición, aquí en Cámara, en la presentación del informe del desarrollo en México, que es una de las muchas aportaciones que la Universidad de Todos los Mexicanos le hace a nuestra sociedad. Por eso para nosotros cobra especial realce que el señor rector nos haya hecho el favor de aceptar venir a la Cámara, que a decir de la Constitución es la residencia de los representantes de la nación. Esto es, más allá del pacto federal y de instituciones públicas, aspiramos a cubrir la expectativa constitucional y representar al cúmulo no solo de entidades políticas, sino aquello que suma lenguaje, idiosincrasia, cultura, proyecto, que al final es la manifestación nuclear en 500 personas de un país pluriétnico, multicultural, que si bien en un marco de libertades y democracia puede mantener diferencias, tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para construir coincidencias. Y una de ellas es justamente la expectativa que tenemos todos a propósito del desarrollo. Se han escrito innumerables tratados serios y hasta no tanto sobre este delicado tema, pero de los que hay que considerar, y diría de los infaltables, es justamente el informe del desarrollo en México, patrocinado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y por la propia Alma Mater en su conjunto. Por eso la presencia de tantos directores de escuelas o líderes de proyectos responsables de instancias académicas demuestra el interés que tiene la Universidad Nacional por difundir y dar tiros de precisión, por interactuar y mantener permanentemente útiles los puentes de comunicación con el pluralismo político representado en la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto que la UNAM siga asumiendo en su condición de casa del libre pensamiento y del compromiso patriótico con los mexicanos, una tarea que al mismo tiempo es de vigía, de que el país, quienes tenemos responsabilidades asignadas por mandato popular, quienes tienen a su cargo el desarrollo de las políticas públicas, fundamentalmente en el Ejecutivo, siempre tengamos como referente la postura crítica y al mismo tiempo edificante de la UNAM. La Cámara de Diputados quiere mantener el protagonismo que su propia naturaleza le da en el gran reto del desarrollo social. 21 de las comisiones ordinarias de esta Cámara están vinculadas con el desarrollo social y se han aprobado decenas, poco más de 200 iniciativas o de bloques de iniciativas que se han convertido en más de 200 piezas legislativas relacionadas con el amplísimo desarrollo social. Pero más que hacer recuento de las mismas, vale la pena decir en actitud de confesión que hay muchísimo más por hacer y que una de las tareas permanentes de la Cámara de Diputados en aprovechamiento de su composición plural es la activación del diálogo social. Creo que el vehículo elemental para la construcción de los consensos en un clima democrático es ofrecer, crear, ensanchar las instancias para el diálogo social. Y este es un extraordinario ejemplo de lo que refiero por la calidad de los interlocutores. Y me refiero, por supuesto, a los servidores universitarios, pero también a las diputadas y los diputados de todo signo partidario, porque justamente echando mano de dos aniversarios, debo decir primero
que hace 200 años nació un político ejemplar, Mariano Otero, una de cuyas expresiones recurrentes parece venirnos muy a modo: construir el acuerdo o un acuerdo en lo fundamental. Es evidente que México tiene desafíos de todas magnitudes y de la más diversa naturaleza, tan cierto como que hoy, independientemente de no arriar, nadie tiene por qué arriar banderas partidarias o dejar de enarbolar posiciones personales, todas respetables. El esfuerzo se tiene que concentrar en la construcción de los acuerdos en lo fundamental. Y el segundo, el centenario de la Constitución. Este es un país en el que la política social, primero, es infaltable y no puede ser casual. Me explico. La Constitución, en principio, es un pacto político. Se establece reglas para el ejercicio del poder, consagra derechos y mecanismos para defenderlos y eventualmente resarcirlos. Pero en un país con el perfil de México, la política social no puede dejar de estar en la Constitución. Si fuéramos un país con historias y expectativas distintas, a lo mejor la Constitución, siendo, insisto, un arreglo en lo político, sería suficiente. Pero en México no. En México, justamente, una revolución que inició como una pretensión, una reivindicación política, devino en una reivindicación social. Y de entonces a la fecha, con más o menos éxito, se ha mantenido la posición social en la Constitución. Después de 703 reformas que ha tenido el texto desde hace 100 años, es importante destacar el énfasis en lo social, aunque soy de los primeros en admitir que puede ser insuficiente. En consecuencia, una de las derivaciones de la presentación del Informe del Desarrollo en México 2016 tendría que ser contar con insumos y la discusión de arranque, no la discusión terminal, pero la discusión de arranque, casi diría yo, de provocación fraterna, que genere el Informe del Desarrollo en México, a fin de que después de posicionar cada partido, de fijar cuál es la postura ante los fenómenos y los retos, el siguiente es en dónde podemos construir esos acuerdos frente a retos perfectamente definidos y pergeñados ya en el informe, de suerte que aprovechemos el tiempo que tenemos enfrente para legislar. Algunas cosas, por ejemplo, que siendo de método acaban siendo vitales, acaban siendo sustantivas. La unificación en la ley de las metodologías de evaluación. Es decir, insisto, parece un vehículo de auxilio, pero hacer que diríamos en términos figurados, que hablemos el mismo idioma, que le llamemos a las cosas con un idéntico nombre, que las maneras de medir y de plantear estadísticas no llamen a error o peor aún a engaño si se utilizan con mala intención. O la legislación para armonizar el diseño de los programas. Es evidente que la Secretaría de Desarrollo Social, portaestandarte de la política social del gobierno federal, no es la única instancia que ejecuta política social. No obstante, hay que hacerse cargo que se requiere una armonización, una mayor precisión para que el esfuerzo público pueda fructificar. El incremento de la información disponible. Estamos en el tiempo de la transparencia y la rendición de cuentas, y una expresión acuñada en el sistema de Naciones Unidas ha sido adoptada por nosotros, la del Parlamento abierto. Esto no basta con que tenga efectos declarativos. El Parlamento abierto tiene que ir desde hacer públicas las reuniones de las comisiones ordinarias hasta la documentación, los insumos que se aprovechen
en la elaboración de los dictámenes. Y algo que ha hecho daño, que ha lastrado cuando el fenómeno aparece a la política social, que es justamente el fenómeno de la corrupción. Sin ser, diríamos, un mal privativo de la política social y siendo contrario a la ley, contrario a la ética, contrario al interés general, le hace fundamentalmente daño a la política social. Por eso, estas son algunas de las cuestiones que seguramente derivadas de este encuentro fructífero podemos tomar, comprometer y acordar. Y una palabra a fin de hacer eco de lo expresado aquí por Rolando Cordera. El 18 parece haber llegado y la gente dedicada a la política, en el caso de las y los diputados fundamentalmente con filiaciones partidarias, tenemos que aprovechar la oportunidad para que la discusión no se centre en las denostaciones, en las descalificaciones y hacer que, paradójicamente, la gente huya del fenómeno político partidario y mejor plantear desde ópticas distintas, espero en algún momento o en más de uno, convergentes respecto del desarrollo social, que hagamos atractiva a la ciudadanía, a los electores, su participación en procesos que ya desde ahora se advierten complejos, difíciles, y yo espero que no nos den la oportunidad, o mejor dicho, haciendo votos porque sea una buena oportunidad para discutir en un clima de alto nivel, de respeto por las personas, en donde más allá de, insisto, exaltar aparentes deficiencias conductuales o insuficientes planteamientos en el ámbito de lo público, que sea el tiempo, decía, de edificar, de construir y de converger. Soy un convencido que la democracia, de la que tanto se ha hablado, no solo es un vehículo para hacerse de una responsabilidad pública, sino es una manera de ejercer la responsabilidad pública. Y algunas de las vertientes en el ejercicio del poder democrático no solo es hacerlos sometidos a la ley, que diría esto es indispensable, sino buscar siempre que la democracia sea, además de caja de resonancia para ponerse de acuerdo o para ventilar ideas, sea oportunidad para hacer compromisos relacionados con la política social, con hacer de un país no solo de ejercicio de libertades, sino un país más igualitario y acabará por ser un país más justo. Termino dándole las gracias a mi respetado y querido amigo, el señor rector Enrique Graue, por su disposición total y permanente por serle útil a la Cámara de Diputados. No hay oportunidad en la que hablemos por teléfono o nos veamos que no manifieste la disposición de nuestra Universidad Nacional por serle útil a la Cámara en tanto manifestación del pluralismo político y democrático de este país. Gracias, querido señor rector, y a todo el equipo de la universidad, muy complacidos, muy agradecidos. Muchas gracias.